El monóxido de carbono es un gas nocivo. Se produce a través de una mala combustión y puede matarte. Aprende a detectar las señales y evita intoxicaciones. Si la llama de tus artefactos es naranja, algo anda mal. Si tus artefactos producen manchas negras u oscuras, algo anda mal. Si estás en un lugar cerrado y tenés dolor de cabeza, te falta el aire, tenés vómitos o te sentís mareado, algo anda mal. Ante la presencia de estos síntomas, ventila el ambiente, salí de él y llama al 107. El monóxido de carbono puede matar. Mejor prevenir. Por eso, es importante que no te calefacciones con hornallas, que mantengas siempre los ambientes ventilados, que hagas revisar tus artefactos por un gasista matriculado y no instales calefones en el baño. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Arrancamos un nuevo capítulo de Mother Bay y nos vamos a adentrar en esta ocasión en lo que tiene que ver con la economía social, la tasa de natalidad y un poco cómo se va construyendo la ciudad y las ciudades sustentables a las que aspiramos en relación a estos conceptos. Vamos a tener el placer de charlar con ella, que la verdad que es un montón de cosas, las vamos a ir enumerando de a poquitito y nos vamos a ir adentrando también en la temática. Estamos hablando de María Sol González, que es especialista en economía social y desarrollo local. Es becaria doctoral del CONICET, con sede en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Y también es una de las autoras del informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en Argentina. Esto todo porque justamente tenemos un dato bastante interesante por el cual nos vamos a ir explayando, que es que la tasa de natalidad cayó un 40% en nuestro país y que los hogares sin hijos ya son mayoría. Bueno, un dato que en principio o a priori nos sorprende, ¿cierto? Esto es por un estudio del Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Austral que mostró esta abrupta caída en nacimientos en, bueno, menos de una década, ¿no? Además de otros datos que vamos a ir revelando, por supuesto, en el correr de esta entrevista. Le damos la bienvenida a María Sol. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Si te parece, vamos a empezar por los conceptos básicos que algunos capaz que los vimos en la escuela, ¿viste? Nos resuenan un poquitito, como por ejemplo el de economía social. ¿Cómo nos explicás esto? ¿Qué es la economía social? Así como en término criollo, podríamos decirlo. Claro, a ver, partamos de la base que la economía es una ciencia social, más allá de que muchas veces se la suele asociar a cuestiones más de coyuntura, macroeconomía y demás, pero la economía es una ciencia social y tiene que estar al servicio de la sociedad, ¿no? O sea, es muy importante poner el enfoque económico en el centro de las personas y de la comunidad, ¿no? Priorizando la cooperación, la solidaridad, la sostenibilidad, ¿no? Sobre el lucro individual. Así que partiendo de esa base, me parece que surge después todo el estudio posterior que realizamos. ¿Por qué se estudia, digamos, la economía social? ¿Qué impacto tiene en nuestra sociedad? Bueno, partiendo de la base de que la economía en realidad es una ciencia social, ¿no? Y que hay que poner centro y foco en las personas, más allá de que la macro siempre sea muy importante y muy relevante, toda política económica tiene un impacto en la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Sí. Por eso para mí es muy importante poner siempre el foco en esto, ¿no? En la cooperación, en la sustentabilidad, en la sostenibilidad para el lucro, por sobre el lucro individual, ¿no? Cuando pensamos en una política pública, no podemos dejar nunca de lado a la persona, ya sea políticas públicas familiares o políticas públicas de infancia o para adultos mayores y demás. Entonces, y este informe básicamente surge en el marco del Día Internacional de la Familia y lo que queríamos dar cuenta era básicamente mostrar esto, ¿no? Cómo fueron cambiando las estructuras familiares del hogar, básicamente, en los últimos 30 años. Y poner de manifiesto datos que nos parecen muy relevantes y que llaman la atención, como por ejemplo esta caída en la tasa de natalidad, que es con lo que arranca el informe, estamos a tiempo todavía de tomar políticas públicas integrales, multidimensionales,
que nos permitan abordar la nueva realidad que estamos transitando. Bien. Y no llegar siempre tarde. Claro, claro. Esa es un poco la idea. ¿Cuáles son los conceptos clave para entender la economía social? Para alguien que no entiende nada, ¿no? Que por ahí esto que vos decís, lo vemos en la diaria, pero capaz que no nos damos cuenta y decimos el concepto de economía social, ¿qué será eso? Pero ¿cuáles son como las claves o palabras claves que tenemos como para entenderlo? A ver, estrictamente la economía social está ligada a lo que son las cooperativas y las mutuales. Ajá. Pero vamos un poco más allá de eso, de la cuestión más de organización, sino el principio básico de la solidaridad y de la sostenibilidad que está detrás de la economía social, ¿no? Ajá. Eso es un poco lo que estudia la economía social. Bien, bien. Y el instituto, lo mencionábamos justamente a raíz de este informe, el Instituto en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. ¿Querés contarnos un poco sobre el instituto? Sí, cómo no. El origen, de qué trata, a qué se dedica, hace cuánto funciona. El instituto está funcionando hace más de 30 años en la Universidad Austral. El foco obviamente es la familia. Desde el año 2007 salió un poco de lo que es la investigación y empezó a crear carreras de grado, que está la licenciatura en orientación familiar y la licenciatura en ciencias para la familia. En los últimos años se crearon 2 maestrías, una que es de vulnerabilidad y poblaciones vulnerables y la otra que es de violencia, también siempre con el eje transversal de la familia y de la política pública. Con el área de investigación arrancamos en el año 2018 y el Observatorio de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad surge en el año 2023 con este tipo de notas técnicas cuyo objetivo básicamente es visibilizar una realidad. El año pasado hicimos varios, por ejemplo, de infancia, de maternidad. Este año salió con la estructura familiar y las dinámicas familiares, ¿no? Que con toda la información de natalidad que tuvo, la verdad, un impacto muy grande. Pero la idea es poner en agenda temas que son relevantes para la política pública y dar números concretos, números reales para que cuando se tome una decisión se tome en función de datos cuantitativos, ¿no? Claro, sí, sumamente interesante e importante, ¿no? Tener este tipo de estudios de lo que está pasando para esto que vos decís, ¿no? Que repetiste también varias veces, a la hora de tomar decisiones de políticas públicas, porque muchas veces pasa que, se aplica una política pública y está súper descontextualizada con el lugar, ¿no? No, totalmente, sí. Con la situación. Cuando uno toma tiene que tener en cuenta todo, la idiosincrasia, claro. Por ejemplo, cuando hablamos de políticas de natalidad y veíamos los países de Europa que promovían políticas migratorias, bueno, cuando uno lleva adelante una política migratoria, la tienen que llevar adelante teniendo en cuenta todos los factores. Por ejemplo, la parte educativa. Los chicos se tienen que adaptar al sistema educativo. Bueno, ¿cuál es tu política ahí para promover la migración, pero al mismo tiempo respetar los tiempos de los chicos nuevos que se están ingresando al sistema educativo? Bueno, me parece que cuando uno piensa una política, tiene que pensar con todas las aristas, porque siempre lo que hacemos nosotros es sesgarnos y mirar solamente, no sé, me da la sensación que cuando uno hace una política pública o política económica se olvida de la parte social. No, la política económica no es aislada de lo social, está inmersa y intervienen múltiples factores que uno tiene que tenerlos en cuenta también. Sí, totalmente. La idea es cuando salen este tipo de estudios, cuando se dan a la luz, se produce, digamos, por ahí un feedback, no sé, pienso con instituciones educativas, con municipios específicos, porque es una data que te llega básicamente con los porcentajes resuelta. Está bueno que, no sé, que municipios o que instituciones se pongan en contacto con ustedes para trabajar, ¿no? ¿Eso sucede? Sí, totalmente. La verdad, con este último informe y con el anterior, que fue de infancia, tuvimos una repercusión también muy grande. Y sí, la verdad que hubo mucha interacción con distintos agentes que hacen a la esfera política. Qué bien, sí, qué bien, sí. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, que eso es positivo. Que es realmente lo que apunta este tipo de informe, ¿no? Generar información y debate política. Totalmente, sí. ¿Cuál es el sustento también para realizar estos informes? Porque imagino que, deben ser de relevamiento, de personas que tienen que estar
ahí haciendo encuestas, censos y demás? Mira, nosotros para lo que son estos informes no contamos con datos primarios, sino que recurrimos a fuentes secundarias. Muchas veces recurrimos a los microdatos de la encuesta permanente de hogares, con las distintas ondas. Bueno, de hecho está procesada la encuesta permanente de hogares. También accedemos a datos de RENAPER para lo que fue la tasa de natalidad y demás, y ver la evolución y demás. Bueno, también RENAPER. Accedemos también a datos del Ministerio de Educación. O sea, hacemos un relevamiento de bases de datos y siempre analizamos fuentes secundarias. Bien. Tenemos ahora en cartera el deseo, que espero que se concrete, y yo creo que sí, de realizar un relevamiento nosotros para analizar efectivamente cuáles son las causas cuantitativas, ¿no?, de esta baja de la natalidad en estos últimos años. Pero bueno, eso está en proyecto, está en cartera. Hoy en día recurrimos siempre a datos secundarios. Bien. Bueno, está Al bueno. censo, datos del censo los procesamos porque se publicaron hace poco también las bases de RENAPER. Claro, está bueno, con datos que ya se trabajaron, que se le da cierta continuidad. Perdón, de Redatam, del censo Redatam. Está bien. Está bueno porque se le da continuidad también, ¿no? Digo, a esos estudios que va realizando distintas instituciones, ¿no? Realizan ciertos estudios y ustedes le dan continuidad. Eso también está bueno, a esos datos, para que no queden ahí. Exactamente, totalmente. Sí, si no es una foto aislada que queda en la nada. Esa no es la idea.